Sí, en el capítulo 2 y vamos a ver del verso 1 al 15. ¿Ya estás listo? Dice, cuando el manto cambia de hombros. Hablamos aquí de un manto. Dios levanta y vimos en el mensaje anterior acerca de un profeta muy importante, si no es que de los más importantes, el profeta Elías. Y bueno, vamos a ver de qué se trata aquí, porque la historia de Elías, si bien hizo mucho, pero también fue rápida. Entonces vamos a ver, aquí estamos en el segundo libro de los Reyes. Hoy estamos, ¿qué es lo que vamos a enfocar o el tema que vamos a ver respecto a este manto? Hoy todo parece depender muchas veces de personas extraordinarias o con las cuales nosotros no nos podemos comparar o nos cuesta trabajo, se nos hace difícil compararnos con personas que tienen tal vez habilidades que nosotros no tenemos, ¿verdad? En las empresas existen directores en las empresas exitosos con trayectorias impecables, impresionantes, y si somos simples mortales empleados, pues como que dijimos, a ver cuándo, ¿verdad? Llegamos nosotros a eso. A veces son trayectorias que dices, ¿cómo es posible? ¿Cuándo empezó a trabajar a los 5 años o qué, verdad? Que ha hecho tanto, ¿no? En el deporte hay jugadores que parecen irreemplazables en los equipos. No te imaginas a un equipo, bueno, ahora ya en primer lugar y en segundo, no te imaginas a Argentina sin Messi, por ejemplo, ¿no? Aunque perdieron, pero bueno, dicho sea de paso, ¿ok? En la política también, líderes que prometen cambiar el rumbo de una nación y son personas que son claves para poder hacer algo. Entonces, ¿qué pasará cuando en la iglesia hay cambios? O cuando en el aspecto espiritual hay cambios. ¿Qué pasará cuando este pastor ya no esté aquí? ¿Quién podrá ocupar aquí un lugar de liderazgo? Algunos pensarán, no, pues no va a haber otro como él, ¿no? Sin embargo, la Biblia nos muestra algo sorprendente. Dios nunca depende de un solo hombre para continuar su obra. Dios va a levantar a alguien. Si algo pasa, Dios va a levantar a alguien. Los hombres pasan, las generaciones cambian, los ministerios terminan, pero Dios es el único que permanece. Elías fue uno de los profetas más extraordinarios en toda la Escritura. Fíjense nada más lo que hizo él. Él ora y cierra los cielos, derrotó a los profetas de Baal, hizo descender fuego del cielo, oró y volvió la lluvia, resucitó a un muerto y fue alimentado por los cuervos. Los cuervos le llevaban el desayuno. Humanamente parecía imposible reemplazarlo. ¿Quién se va a comparar con Elías? ¿Quién va a poder hacer las cosas que él? Sin embargo, mientras todos veían, porque ya se había anunciado el fin del tiempo de Elías y todos veían que su ministerio iba a terminar, Dios estaba preparando el comienzo para el ministerio o el servicio de Eliseo. Hasta se parecen sus nombres, ¿no? Elías y Eliseo, no los confundas. Eliseo es el que toma el lugar de Elías. Pero Dios no deja vacíos en su reino. ¿Qué pasa a estas alturas y lo que va a pasar con Elías y con Eliseo? Para este momento, el reino continúa dividido. Si no te has perdido en la historia de lo que hemos ido avanzando en la lectura, para este momento, después de Salomón, cuando Salomón está reinando, él se equivoca y se acuerdan que al final él mismo empieza a hacer cosas indebidas y allí se divide el reino y queda dividido entre el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte correspondía a Israel y el reino del sur corresponde a Judá. ¿Ok? Dicho sea de paso, otro aporte cultural. Cuando aquí se divide el reino y entonces está Israel y Judá, a los de Judá, ahí es donde se les empieza a llamar judíos, porque vienen de Judá.
Entonces, antes no todos eran judíos, ¿ok? Porque a veces usamos el término para hablar así en general. Los judíos, el pueblo de Dios, pero aquí los judíos nada más venían de Judá. El ministerio de Elías ocurre principalmente en el reino del norte, es decir, en Israel. Allí gobernaban Acab y Jezabel. Probablemente esta era la época de mayor idolatría de toda la historia del reino. Recuerden que estaba el culto a Baal, había desplazado la adoración a Jehová. Entonces parecía que la verdadera fe estaba desapareciendo, pero Dios levanta a Elías para confrontar la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Apartarse de la fe. Para que haya apostasía, tiene que haber fe. ¿Okay? Y eso se estaba dando y Elías confronta. Ahora, el ministerio profético, aunque ya estaba anunciado que Elías iba a llegar al fin de sus días, no termina con Elías. En el primer libro de Reyes, ahí en el 19, capítulo 19, cuando Elías huye a Oreb, piensa que todo terminó. Sin embargo, Dios dice: ungirás a Eliseo como profeta en tu lugar. Dios le da esa encomienda de ungir. Recuerda que la unción hacia los líderes, ya sea en el sacerdocio o los que iban a ser reyes, tenía que ver con la presencia también de Dios, con la autoridad que Dios le iba a dar a esa persona. Entonces le dice ahí que él va a ungir a Eliseo como profeta en su lugar. Entonces Dios ya había preparado el relevo de Elías años antes. El ministerio nunca fue improvisado. Elías está a punto de ser llevado al cielo, porque si no sabías, ahorita vamos a ver cómo Elías fue llevado al cielo. El capítulo inicia diciendo: cuando Jehová quiso alzar a Elías en un torbellino. Vinieron carros de fuego y en un torbellino fue llevado al cielo. De hecho, ahí dice, todos le preguntaban a Eliseo: ¿dónde está tu maestro? Si quieres vamos a buscarlo, porque seguramente el aire lo va a botar por allá por las montañas. Y no, lo que pasa es que ya se lo había llevado Dios al cielo. ¿Ok? Entonces, todos los grupos de profetas parecían saber ya el final de Elías, pero solamente Eliseo decide permanecer hasta el final. Y allí inicia esa prueba de fidelidad de Eliseo. Muy bien, vamos a empezar entonces. El punto número 1 dice: los grandes llamados se prueban antes de recibirse. Dice ahí en el verso 1 al 6 de este segundo libro de Reyes, capítulo 2. Cuando el Señor estaba por llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo estaban en camino de Gilgal, y Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera a Betel. Y Eliseo le respondió: tan cierto como el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que descendieron juntos a Betel. El grupo de profetas de Betel se acercó a Eliseo para preguntarle: ¿sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? Claro que lo sé, contestó Eliseo, pero no digan nada. Entonces Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera a Jericó. Pero Eliseo le respondió de nuevo: tan cierto como el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que continuaron juntos a Jericó. Después el grupo de profetas de Jericó se acercó a Eliseo para preguntarle: ¿sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? Claro que lo sé, contestó Eliseo, pero no digan nada. Entonces Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera al río Jordán. Pero una vez más Eliseo le respondió. ¿Qué creen que le respondió? Tan cierto como el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que siguieron juntos. Por lo menos aquí en 3 ocasiones, Elías le dice a Eliseo: quédate aquí. Le dijo en Gilgal, en Betel y en Jericó. Cada ciudad representa una oportunidad para abandonarlo, para dejarlo. Sin embargo, él siempre responde: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. No era un simple sentimentalismo de parte de Eliseo. Fíjate muy bien, era perseverancia, era fidelidad,
era compromiso. El ministerio no se recibe nada más por entusiasmo, se recibe después de demostrar esa permanencia, esa fidelidad. Jesús hizo algo parecido. Muchos comenzaron siguiéndolo, pero pocos permanecieron hasta el final. Ahí en Lucas 9:62 Jesús le dijo: el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. Y esto tiene todo que ver con nosotros. Si nosotros llegamos a Dios, ¿hacia dónde tenemos que mirar? Hacia Él, hacia el frente. Pon tu mirada en Él. Dice, pero aquel que viene a Jesús y dice, y voltea, aquel que dice aquí en Lucas, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás. Quienes dicen que saben, yo nunca he sembrado algo en mi vida, pero que van dirigiendo el arado, tienes que ir viendo. Es como el que maneja. Si tú volteas, ¿no? Ya el surco ya va a dar vuelta, ¿no? Dice, aquel que pone la mano en el arado y mira para atrás, no es apto. Tienes que poner la mano en el arado. Ese es el llamado, es el camino a Dios. Y tienes que continuar mirando al frente. Entonces, muchos quieren servir a Dios, quieren acercarse a Él, quieren el ministerio, pero pocos aceptan el proceso que tienen que llevar. Todos tenemos que pasar por un proceso. Todos. En lo que Dios te quiera poner. Tenemos que capacitarnos, tenemos que crecer, tenemos que aprender. Por eso es que discipulamos, por eso es que abrimos grupos en casa, porque de esa manera se conoce a Dios. No es suficiente, ¿verdad? Con la palabra que recibimos el domingo, hay que buscar más y más y más. Entonces, algunos no quieren el proceso, pero todos quieren el manto. Y ahorita voy a hablar acerca de esto, del manto. Pocos quieren caminar detrás del hombre de Dios durante años. La fidelidad cotidiana prepara para las grandes responsabilidades. Repito esto, la fidelidad cotidiana prepara para las grandes responsabilidades. No importa qué es lo que tengas que hacer para Dios, por muy pequeño que sea, sé fiel. Sé fiel. Si tú demuestras esa fidelidad a Dios, entonces te prepara, te habilita para algo mayor. ¿No dice el versículo? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero si no has podido ser fiel en lo poco, no esperes una mayor responsabilidad o una mayor retribución para tu trabajo. La siguiente dice, la doble porción. Eliseo se atreve a pedirle algo a Elías. Ahorita vamos a ver la doble porción. Esa doble porción no significa pedir más poder que Elías. Verso 9. Cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo, dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Y Eliseo le respondió, te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Nada más eso quería Eliseo. Y esto es uno de los pasajes que muy frecuentemente, escúchame bien, muy frecuentemente se malinterpretan. Algunos piensan que cuando Eliseo pide esa doble porción, él quiere una doble unción. No fue exactamente lo que Eliseo pidió. Aquí vamos a entender este contexto en el contexto hebreo. ¿Qué significa entonces una doble porción? Porque muchas veces lo hemos entendido así, ¿no? Si le pide una doble porción del Espíritu, quiere ser el doble que Elías, ¿sí o no? Por lo menos es lo que se da a entender así a simple vista. Ok, la expresión proviene de la ley de la herencia. Deuteronomio 21:17 dice así: deberá reconocer
los derechos del hijo mayor, el que tuvo con la esposa que no ama, al darle la parte doble que le corresponde. Ese hijo es el primer fruto del vigor de su padre y a él le corresponden los derechos del primer hijo varón. Habla de primogenitura y de la herencia al primer hijo. El hijo primogénito recibía una doble porción de la herencia. De allí viene esa petición de Eliseo. No se le daba esa doble porción porque era el hijo consentido, porque era el más amado, sino porque se convertía en el responsable de cuidar a su familia. Él adquiría las responsabilidades del padre y al recibir una doble porción, él quedaba como líder de la familia. ¿Ok? Entonces, lo que está diciendo aquí, la expresión en el hebreo es shenajim, que literalmente es la porción de 2. Eso es lo que estaba pidiendo. Entonces Eliseo no está diciendo, dame el doble poder de Elías, que es lo que más comúnmente se interpreta del pasaje. Lo que realmente está diciendo es, reconóceme como el heredero espiritual de tu ministerio. Él iba a ser su primogénito espiritual. Es una petición profundamente humilde. No quiere superar a Elías, quiere continuar la misión. Por eso Elías le responde, has pedido una cosa difícil, porque solo Dios puede concederlo. El espíritu no le pertenece a Elías, el espíritu le pertenece a Dios. Elías no puede repartir el Espíritu Santo como una herencia humana. Ok, eso pediste, ok. Solo Dios puede confirmar al sucesor. Ahora, ¿recibió realmente esa doble porción? ¿La recibió? Curiosamente, ya en el estudio de la tradición judía, se observa que la Escritura registra aproximadamente el doble de milagros realizados por Eliseo que por Elías. Aunque no significaba eso, de que tuviera el doble de poder, en la práctica hizo casi el doble que Elías. Aunque el propósito no era ese, establecer una competencia, sí muestra que Dios confirma públicamente el ministerio de Eliseo con abundante poder. Ahora, ¿cuál es el problema hoy? Que muchos quieren ser más que aquellos que los discipulan. Eliseo no quería fama, quería responsabilidad. No pidió un ministerio más grande, pidió ser hallado digno de continuar la obra de Dios. El verdadero liderazgo no busca superar personas, busca ser fiel al llamado de Dios. Si nos comparamos con las personas, ya tenemos un pensamiento equivocado. Si Dios nos va a usar para algo, Él te va a habilitar, te va a capacitar, y sí, muy probablemente superes al maestro. ¡Qué bueno! No se trata de competencia. No se trata de competencia. Yo me acuerdo cuando Josué empezaba a crecer, en algunas fotos se ponía de puntitas para pasarme o para parecer, si no igual o más alto que yo. Ya no lo hace. ¿Por qué? Porque es más alto que yo. Ahora, muchas cosas en la música. Igual, él empezó a tocar la guitarra, empezó a hacer muchas cosas. Y yo puedo reconocer, él es más talentoso que yo. Y no puedo decir, ay no, ya me pasó. No lo voy a decir. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pero no es el objetivo compararnos. Si Dios te habilita, si Dios te prepara, si Dios te levanta, si Dios te pone con un micrófono para cantar, para dirigir, para enseñar, lo que sea, es Dios. No necesitamos nosotros compararnos con nadie. Ahora, estábamos hablando de que el problema ahora es que
buscamos esa competencia y no es por ahí. Él simplemente pidió ser hallado fiel o digno para continuar la obra de Dios. Te dije que te iba a hablar del manto. El tercer punto es: el manto no tenía poder, era el símbolo de una autoridad delegada. Ahí en los versos 13 y 14 dice: entonces Eliseo tomó el manto de Elías, el cual se había caído cuando fue llevado. Cuando Elías fue levantado en ese torbellino, su manto quedó por allí. Entonces él lo agarra y regresó a la orilla del río Jordán. Para eso Elías ya había hecho esto mismo que iba a hacer Eliseo. Golpeó el agua con el manto de Elías y exclamó: ¿dónde está el Señor, Dios de Elías? Entonces el río se dividió en dos y Eliseo lo cruzó. Eso ya lo había hecho Elías. Ahora, fíjate muy bien, Elías lo había hecho con su manto, exactamente lo mismo. Él golpea el río, se abren las aguas y pasa. De regreso, Eliseo dice: aquí está el manto. Agarra el manto, lo golpea, se abren las aguas y pasa. Fíjate muy bien en esto, porque la pregunta que hace es la clave. Dice: ¿dónde está el Señor, Dios de Elías? No dijo: aquí traigo el manto poderoso. Lo usó el profeta Elías. Y como traigo el manto, entonces no dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Y entonces usa el manto. Allí pudo haber nacido una secta, las del manto maravilloso de Elías, creyendo que el manto tiene el poder de todo. Y ese es el corazón de la gente. La gente necesita idolatrar algo. Y muchas veces por eso caen en esa idolatría y piensan que algo que tengan tiene un poder. El poder es de Dios, y por eso esa fue la clave. Dios escucha y Eliseo dice: ¿dónde está el Dios de Elías? Y entonces usa el manto. El manto no significa ese poder de Dios sobre ti. Tengo el manto de Elías, porque hoy se ocupa mucho eso, ¿verdad? El manto de protección o de cobertura de fulanito, de tal. No le estás dando esa aplicación al manto. No es por ahí. No es por ahí. Entonces, en hebreo el manto es aderet, que significa un manto amplio o una capa, frecuentemente asociado con personas de autoridad o dignidad. En el caso de los profetas, llegó a representar públicamente su oficio. Todos los profetas traían un manto así parecido. Entonces, y esto ya lo había hecho entonces Eliseo. Cuando Dios llama a Eliseo, Elías lanzó el manto sobre él. El libro de Reyes 19, ahora vuelve a caer del cielo. O sea, ya simbólicamente Elías ya le había dado su manto a Eliseo. Ahora, ¿tenía poder el manto? No. El manto nunca hizo milagros. Era únicamente el símbolo visible de una autoridad invisible. Algo semejante a lo que ocurrió con la vara de Moisés, con el aceite de Samuel, con el arca del pacto. Nada de esos objetos tenía poder en sí mismo. El poder provenía de Dios. Entonces, cuidado con atribuirle poderes divinos a las cosas. Mucho cuidado con eso. ¿Por qué Eliseo entonces pudo abrir el Jordán? El texto dice que tomó el manto, golpeó las aguas y se abrió. Pero fue por lo que él preguntó: ¿dónde está el Dios de Elías? No dijo: ¿dónde está el poder del manto? Lo invoco. No. ¿Dónde está el Dios de Elías? Tampoco dijo: ¿dónde está la unción de Elías que él me prometió, esa doble porción? No, él preguntó por Dios, porque entendía perfectamente el origen del milagro. Cuando golpea el Jordán, Dios responde. Le responde a Eliseo, no al manto.
le responde a Eliseo, responde a la fe. El manto es simplemente una evidencia externa de que Dios había confirmado algo en el nuevo profeta. Los hijos de los profetas también lo entendieron. Cuando vieron el milagro dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Pero no dijeron, el manto tiene el poder. El manto solamente era la evidencia visible de una realidad espiritual. Ahora, hoy seguimos cometiendo este mismo error. Pensamos que el poder está en un aceite. Y miren, no quiero hablar mal de quien no ha practicado o quien no practica. En algunas congregaciones utilizan aceite para orar por los enfermos y todo, pero le atribuyen esos poderes de sanidad al aceite. Entonces, al aceite, a un pañuelo, a una cruz, a un objeto, a una persona. Me trajeron este frasquito de agua del Jordán donde fue bautizado Jesús y tiene poderes de sanidad. No. Quien tiene el poder es Dios. Ningún objeto. Ningún objeto. Un pedacito, una astilla de la madera de la cruz de Jesús. Es madera. El poder sigue estando únicamente en Dios. Los símbolos pueden recordarnos una verdad espiritual, pero jamás sustituyen o deben sustituir nuestra confianza en Dios. Está claro, ¿verdad? El verdadero sucesor, el siguiente, no imita la personalidad, sino que depende del mismo Dios. Ya habíamos leído el 14, pero voy a leer otra vez, 14 y 15. Entonces golpeó el agua con el manto de Elías y exclamó, ¿dónde está el Señor, Dios de Elías? Entonces el río se dividió en dos y Eliseo lo cruzó. Cuando el grupo de profetas de Jericó vio desde lejos lo que había sucedido, exclamaron, el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Enseguida salieron a su encuentro y se inclinaron hasta el suelo delante de él. Eliseo iba a tomar esa responsabilidad de ser el nuevo profeta. No intentó convertirse en un clon de Elías. Hay personas, y miren, yo he escuchado personas, ¿verdad? Si cuando convivimos mucho con alguien, empiezas hasta a hablar parecido o usar ciertas frases, y si tienes un maestro, pues tratas de imitarlo. Pero aquí el objetivo no era convertirse en un clon de Elías. Con el tiempo, su ministerio incluso fue muy diferente. Elías fue un profeta de confrontación, cuando Eliseo fue un profeta de restauración. Elías ministró principalmente a los reyes. Era un profeta para la nobleza. Eliseo pasó mucho tiempo con la gente común. Elías realizó señales relacionadas con juicio. Eliseo realizó muchas relacionadas con misericordia. Es el mismo espíritu, distintos métodos, distintas personalidades, mismo Dios. Mismo Dios. Esto nos recuerda las palabras de Pablo, ahí en la primera a los Corintios, capítulo 12, 14 al 6, lo que leímos en la clase. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay diferentes formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. El mismo Dios. Lo vamos a hacer diferente, pero es el mismo Dios. Y eso es lo que nos une. Somos un solo cuerpo, todos diferentes, pero tenemos todos un objetivo en común. Ahora, Dios nunca llama a nadie para ser la copia de alguien más. Dios llama para ser fieles a Él. Compararnos constantemente con otras personas solamente produce frustración u orgullo. Nuestra meta no es parecernos a un líder famoso, sino reflejar el carácter de Cristo y servir con los dones que Él nos ha dado. Cada uno de nosotros, y veíamos en la clase, tenemos un don de parte de Dios, una habilidad que puesta a los pies de Dios, Él las utiliza precisamente para hacer algo.
Hay habilidades que Dios te va a dar por medio de su Espíritu Santo y pueden ser sobrenaturales. Y hay otros talentos que tenemos que, puestos al servicio de Dios, sirven para edificar su obra. Entonces tenemos que distinguir eso. Vamos al final. Cuando Elías desapareció en ese torbellino, parecía terminar ya una época, la época de los profetas, porque no sabían qué iba a pasar, pero ya habían decidido, o ya estaba la sucesión por medio de Eliseo. Dios ya había preparado al siguiente. La obra nunca dependió de Elías. Nunca dependió de Elías, dependía de Dios. Eliseo entendió 3 verdades que siguen siendo necesarias hoy. La primera es: la fidelidad precede a la responsabilidad. Hay que ser fiel a la causa, fiel a Dios. La verdadera herencia espiritual consiste en continuar la misión, no en buscar grandeza personal. Ese es el error de muchas personas. Quieren la grandeza personal, recibir los aplausos, recibir el reconocimiento. Oh, ¿cuánto sabe, gran maestro? No es así. La verdadera herencia espiritual consiste en continuar lo que alguien inició. No en buscar la grandeza personal. El poder nunca estuvo en el manto, sino en Dios, que respaldaba a su siervo. Entonces, la pregunta es, o lo que tenemos que hacer, esa pregunta como la hizo Eliseo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Porque ese Dios de Elías es el mismo en el que creemos hoy. El mismito. El mismo. ¿Creemos que Dios tiene ese poder? ¿O andas buscando un manto? ¿O andas buscando algo que te dé esa seguridad de tener el respaldo de Dios? ¿Dónde está el Dios de Elías? La respuesta en el Nuevo Testamento es gloriosa. Él sigue siendo el mismo. El Dios que abrió el Jordán es el mismo Dios revelando plenamente en Jesucristo. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No necesitamos buscar el manto de Elías. Necesitamos caminar con el Dios de Elías. Él sigue llamando hombres, mujeres a que sean fieles a Él, llenos de su espíritu, que continúen la obra del reino para la gloria de Cristo. Ese es el llamado para todos nosotros. Si tú no estás integrándote, viendo esta visión, cómo Dios puede usar tu vida, necesitas realmente ponerte al servicio de Dios y todo lo que tienes. Aquí estamos hablando de una sucesión de profetas. Vas a decir, bueno, yo no soy profeta o no voy a ser profeta, pero el llamado lo tenemos todos en Cristo Jesús. Continuar la obra del reino. Somos parte del reino, somos parte de una familia y esa es nuestra misión. Entonces, tal vez Dios está preparándote para algo. Y así como Eliseo, tenemos que saber. Eliseo hizo más obra, más cosas y más grandiosas pudiera ser. Elías era espectacular, pero Eliseo incluso hizo más. Entonces, no era el manto, no era cualquier objeto, es el poder de Dios en nuestra vida. No era la persona, era Dios, era Dios. No minimices lo que Dios puede hacer a través de tu vida. No, es que yo no. No lo minimices. Dios puede usar o usarte en grandes cosas, pero sé fiel a lo que Él te pide que hagas. Sé fiel en eso. Y entonces Dios te mostrará la grandeza o las cosas en las que te puede usar. Tenemos que entender esas 3 verdades. La fidelidad precede la responsabilidad. La verdadera herencia espiritual
es continuar la misión y el poder está en Dios, no en nadie más. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Dios, gracias.